tenemos la siguiente ponente. Miren, la siguiente ponente, ella es de El Salvador y en este momento se encuentra en París. Estamos disfrutando de las Olimpiadas. Y bueno, ha hecho un esfuerzo inmenso por conectarse con nosotros. Allá, por supuesto, es de madrugada. Así que tenemos a Gloria Ramos. Ella es CEO de Integrando Espacios, es coach, también es speaker TEDx, es figura destacada en Forbes 2024 Latinoamérica, al igual que Victoria, y es presidenta del FEDE Atletismo en El Salvador. Así que yo quiero darle la bienvenida a Gloria, creo que ya está por allí. Sí está, me dijo que ya estaba conectada, vamos a darle un momentito. Sí, sí está, sí está. Sí estoy, tenía problemas con el audio. Hola, hola, Mariele. Un gusto Bueno, recibirte. gracias. Un placer que estén todos conectados. Ahora verdaderamente el planeta se vuelve tan pequeño cuando estamos en distancias, pero lo que nos hace esta conectividad donde sé que hay personas de todo el mundo y sobre todo escuchando estas maravillosas ponencias que hemos tenido de estas mujeres. Me encanta que sigamos construyendo. Gracias, Mariele, por la invitación. Y justamente lo que voy a hablar yo es sobre el aprendizaje del balance que es en tu, cómo hay que saber conectar y desconectar. Y para eso, Mariale, te voy a pedir que empecemos a proyectar para que no nos perdamos cuando muchas veces tenemos que ver sobre qué se trata y sobre qué es lo que vamos a conversar. Y Me sí, comentan si ya lo porque están viendo. sí lo están viendo, gracias, Ajá. Mariale. Sí, solo si lo podemos poner en forma de presentación, te lo agradecería para que no se nos pierda ningún contenido. Y bueno, así como dijo Marielle, gracias por ese primer encuentro que estamos teniendo con propósito, donde todos nos estamos conectando y sobre todo enfatizar en aquello que nos hace falta en este aprendizaje. Y como dijo Marielle, sí son muchas cosas que hacemos. Si vamos a la siguiente lámina, y creo que ahí Marielle se tiene un problema, pero está bien, no hay problema, de eso se trata, porque también hay que saber transitar la vida cuando están pasando situaciones y como el balance no me tiene que desbalancear de lo que hablaba Victoria cuando decís, ¡ah! Y esa emoción se me fue, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Me está dando este nerviosismo o qué estoy haciendo. Todo es manejable en la vida y todos tenemos que aprender a justamente hacer ese balance, porque el balance es uno y sobre todo el equilibrio es otro. Yo les quiero comentar un poco de mi persona y así como dijo Mariale, sí soy la presidenta de la Federación de Atletismo aquí en Salvador, estoy muy relacionada y vinculada en el deporte de El Salvador. Me considero una agitadora mental, también fui TED speaker de las 100 mujeres, también mencionadas, de las 100 mujeres poderosas de Centroamérica, que tiene que ver con con todo este proceso de crecimiento donde la mujer debe reconocer en qué área está aportando valor y sobre todo en qué área puede aprender, encarecer, porque muchas veces pensamos que solo es dar, cuando muchas veces también tiene que ir hacia nosotros lo que tenemos que recibir. Y a veces decimos, no, Gloria, nosotros nos enseñamos que siempre tenemos que darlo para luego recibirlo o de una manera no saber. Y todo eso, lo que, no sé si estamos viendo la presentación, pero creo que no, Mariale, creo que solo se ve la pantalla, no se está compartiendo, me dicen que lo estoy compartiendo. Cuando vamos alcanzando esos grados o esos posgrados o todo ese conocimiento, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo ello? Lo pongo, si quieres pon la segunda slide, por favor, donde justamente estaba hablando sobre quién era yo y todo lo que exactamente es. Gracias, María. Cuando ven todo eso dices, ah, Dios mío, es tantas cosas, tanto que he aprendido en la vida y ahora cómo comienzo a hacer ese balance. Ingeniero industrial de formación, coach de liderazgo de vocación y todo lo que ha conllevado al poder estar en un momento o en un momento no y decir, esto es lo que voy a enfatizar o esto es lo que voy a proceder. Porque mi experiencia abarca justamente estos programas integrales donde directivos, personas que toman decisiones, que nosotros en la vida, nosotros como mujeres y como hombres también tomamos decisiones en nuestra vida, son justamente esa forma de una participación para que estemos siempre en esta comunicación de que muchas veces no sabemos cómo decirlo, no sabemos cómo balancearlo, no sabemos cómo nos estamos sintiendo y sobre todo para seguir avanzando. Así que en la siguiente slide, yo siempre lo digo, Houston, tenemos un problema. Y si han visto esa película, ya saben de qué se trata. Que todo el tiempo pensamos que debemos estar pendientes de todo lo que está pasando en casa, de todo lo que está conllevando el seguimiento al correo electrónico, de todo, y de repente no nos damos ese permiso o esa cabida hacia lo que queremos hacia nosotros. Y cuando decimos eso, es aquello que nos hace falta, porque ¿saben qué? También el descanso hace que nos enfoquemos en nuestra mente.
Y cuando digo descanso, no significa darse el permiso, porque sí pensamos que es darnos el permiso de no hacer absolutamente nada, o la doce fermiente, como decimos, la dolce fermiente. Es simple y sencillamente estar en ese proceso de canalización, las técnicas que nos hablaba Victoria sobre cómo poder estar, cómo hacia dónde voy, desde dónde estoy partiendo y cuál va a ser justamente ese Wonder Woman que ya no va a ser, o ese Superman que pensamos que tenemos que ser toda la todología o ser un todólogos en todas las áreas. Algo que he descubierto en mi experiencia me ha ayudado mucho y sé que a ustedes también, es que somos expertos en algo, pero conocemos varias áreas en otras situaciones o cosas que eso nos alimenta y nos da un conocimiento que genera de cierta manera una conversación con la persona experta y eso hace que balanceemos. ¿Para qué? Para no andar del tingo al tango en todas las áreas y muchas veces nos perdemos. Decimos, no, esto verdadero está alimentando mi vida o cuando lo estoy viendo, lo estoy concretando o no. Y algo muy importante es justamente cuando lo escribes, lo concretas. Cuando lo escribimos, lo concretamos, sea digitalmente, sea físicamente, sea en Vision Board, sea la técnica que te guste, la pintura, la interpretación también. Todo eso hace que esos momentos nos conecten. Entonces, ya no hay un problema. Houston se está acercando nuevamente a la Tierra a aterrizar. Con la siguiente, entonces, vamos entendiendo de que cuando tenemos los puntos en cuenta, y que es justamente esto, que todos tenemos una vida personal que alimentar todo el tiempo. Pensamos que ese balance o ese aprendizaje solo tiene que ser en un área, pero no, el balance tiene que ser eso. Pero hay algo que no nos damos cuenta, que no es el 50% y el otro 50%. Una de las claves para encontrar la fórmula del balance no es el 50-50. Podría ser la orden de Pareto, y creo que muchos la conocen, el 80-20, hazlo el 80% para obtener el 20% de resultado. Y en todo ese es el conocimiento de lo que a ti te gusta y eso es parte también de lo que yo me di cuenta. En algo me gusta, eso soy buena, nos hablaban del Ikigai, me gusta esto tanto que me empiezan estoy teniendo una retribución de ello y es parte de todo el crecimiento porque son los puntos a tener en cuenta, sobre todo saber qué es para ti. Puedes tener todo lo que quieras. Sí, puedes manifestarlo, puedes definirlo, puedes hacerlo, pero cuando sepas verdaderamente qué es para ti o qué es para ti. Y ahí fue cuando nuevamente aterrizaje, esto quiero y voy justamente alimentando las líneas hacia donde voy encaminando y enfatizándome, subiendo a niveles de forma internacional en las áreas que me gustan, en este caso en la dirigencia o la formulación o el liderazgo que tiene que ver internacionalmente con muchas decisiones deportivas en nuestra área y también a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mi elección es un balance. Reconocer qué es tu dominio y yo cómo lo elijo, cómo me doy cuenta. Sobre todo, nos decían allá por los 80, la gestión del tiempo. Eso no es renovable, lo perdemos. Si lo perdiste, ya no lo vuelves a obtener porque el tiempo es infinito y justamente cuando tú dices, esto lo quiero, comienzas a formularlo. Por eso muchas veces hay que abrir esa caída y decir, esto sí, esto no, esto ya basta, esto lo quito y comienzo a hacer, porque eso es parte también del balance. No es un 50-50, sino es la fórmula que a ti te va a servir para continuar. En la siguiente slide también vemos cómo son los pasos básicos, es el anterior, Marielle, son los pasos básicos para creo que son no estamos bien con la frase. Los pequeños hábitos no se suman, se componen, porque son los pequeños cambios que son los resultados notables. Son esas micro victorias para hacer macro movimientos cuando se vuelve un todo y cuando estás en ese círculo a lo mejor vicioso que no te ayuda para hacerlo un círculo virtuoso. Sumar gente con experiencia a tu equipo funciona. Sumar gente que sabe y que reconoce en lo que está haciendo y que tú también los escuches y sepas de eso, también es un balance. ¿Por qué? Porque así como el líder está viendo y está creando esas áreas inspiracionales para todos, es parte también del aprendizaje que los demás también deben hacer. Es lo que nos dice James Clear, del autor del libro Hábitos Atómicos. En la siguiente es algo tan fácil que son los pasos básicos para iniciar que tú lo puedes hacer. Todos tenemos un calendario
para todos. Tenemos nuestra agenda, pero no tenemos para nuestra vida. Si decimos hice mi vision board, creemos que eso es suficiente. El escribir nuestros sueños, el darles una práctica, una herramienta smart, que donde dividir las horas del día de manera uniforme entre la vida y el trabajo. A lo mejor tú vas a decir, sí, es 50-50. A lo mejor no, porque cuando las vamos dividiendo es como de repente un lunes se puede convertir en un domingo, o un martes se puede convertir en otro día, no necesariamente comienzan los lunes, sino que todo es divergente en todo lo que tú estás haciendo, porque buscar la armonía y la flexibilidad ante las demandas de todo el tiempo, cuando todo el mundo estamos en horarios diferentes, en situaciones diferentes, en espacios diferentes, porque es el balance que tenemos que llegar a esta semana. Y con esto, en una forma de ir avanzando y de ir construyendo todo este balance, hay unas conclusiones que te quiero compartir. Y es en la siguiente slide, Mariale, que tiene que ver justamente que entre el 40 y el 50% de las acciones que realizamos al día son hábitos, para que se den cuenta que son muchos hábitos. Esos hábitos que están presentes, que de repente vas manejando, te vas desplazando de un lugar, de un punto A a un punto B, y dices, ¿por qué pasé por esta calle otra vez? Si no era la dirección correcta o no era el camino correcto. Porque como lo tienes tan canalizado en tu cerebro, es parte hacia donde vas encaminando. En cambio, cuando vemos esas acciones y la vamos reconociendo, la vamos haciendo una bitácora, la vamos registrando en una forma que la vamos reconociendo, es como el famoso, bueno, en un libro, en otro libro, que es parte también, que tiene que ver con esta productividad, que ahorita no recuerdo el nombre, que cuando tú pones todo lo que te alimentas el día al día, y lo llevas en tu diario, al final te das cuenta qué sí te está sirviendo o qué no te está sirviendo. ¿Para qué? Para nuevamente reconocer aquello que vas a despojarte y lo que vas nuevamente a regresar, o vas a decir, me olvidé de esto y lo necesito. En la siguiente serían justamente como las conclusiones y las consideraciones finales de todo lo que hemos visto en este balance. Allí, pues yo me encontraba hablándoles a un sinfín de mujeres del programa Voces Vitales, creo que muchos lo conocen, en Latinoamérica o en Centroamérica está muy bien plasmado, y es justamente esa mentora y esa mentí que es la que recibe todo este conocimiento de la parte de la mentora, de todo que tiene que ver con el negocio, con su mentoría de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo. Y cuando uno habla desde el ser, desde tu corazón, muchas veces hay que resolver esos problemas porque son nuestras prioridades. Están claras, las tenía clarísimas en un determinado tiempo de la vida, pero luego se me disparan y cómo entonces se vuelve a acomodar todo alrededor de ellas. Que cuando se vuelven a acomodar, ¿qué es lo que hago? Simplemente es dar un respiro y decimos, hay que continuar. Porque ese continuar hace que tú te des cuenta también de todo lo que conlleva y toda la creación que has hecho, porque tampoco vas a desechar todo aquello que ya está construido, sino que le vas a dar una transformación, le vas a dar una vinculación diferente para que sea un formato de una manera que te lleves justamente ese balance y ese aprendizaje, porque esa es parte del balance, es muy importante que no lo olvidemos y es parte de las consideraciones finales que yo les quería compartir. Y luego yo tengo un regalo para ustedes, María Elena se lo va a compartir al final, que es el libro digital Los hábitos atómicos, donde hacemos toda esta parte de la productividad, donde también cuáles son aquellos pensamientos estoicos, qué es lo que me está ayudando, ya ponerle tiempo, ponérselo medible, para todo que se vaya concretando, para que tú, en todo este hacer que estamos a mitad de año, que no se ha terminado el año, no pasa nada si el año lo comenzamos en este momento, en este julio 2024. ¿Para qué? Para que cuando decíamos al inicio de la ponencia, se compartían, que cuando estemos el otro julio 2025 te des cuenta de lo que concretaste un año o creaste un año antes y cómo ahora lo estás. Y en la última slide les quiero compartir todas mis redes sociales, darles las gracias para que me sigan, pueden escanear el QR, poner también todos los comentarios y todo lo que conlleva. A veces decimos que concretizar o encapsular todo lo que has hecho a lo largo de 25, 30 años o a lo mejor de 10 es fácil, pero cuando te vas dando cuenta y lo vas punteando, y si yo les enseñara todos los diarios, antes los llevaba de forma física, ahora los llevo de forma digital, es increíble cómo uno concreta y va realizando todo ese aprendizaje, pero sobre todo dando esos pasos firmes. Y sobre todo, agradecer el pasado y vivir el presente. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Gloria. Ya creo que dejé de compartir.
Agradecida por tu tiempo y por tu disposición de formar parte en este primer encuentro Conexión con Propósito, de querer aportar esa experiencia, tratar de resumirla en 20 minutos no es fácil, de cómo has logrado o has alcanzado a hacer tantas cosas, sobre todo desde el servicio y aún así, pues mantener ese equilibrio que te ha permitido estar constante, que pues sí existen los momentos en que uno cuestiona, sí existen los momentos en que uno dice, pues cómo reformulo esto que no me agote tanto o cómo empiezo a redireccionar mis prioridades, pero son preguntas que nacen y está bien recalcular, está bien redefinir, está bien tratar de verlo de una manera diferente que lo que siempre te ha funcionado, aún cuando te funcione, poniéndole algunas añadiduras, algunos cambios, puedes encontrar un resultado diferente. Entonces no esperes que la vida te atropelle para poder generar estos cambios de que te queden un beneficio y un bienestar y un equilibrio y un balance en cualquiera que sea tus propósitos. No existe uno, desde mi punto de vista, existen muchos propósitos de vida dependiendo del rol que quieras desempeñar y en eso le vas poniendo el foco a medida que vas creciendo y evolucionando en lo que quieras hacer.